En un restaurante de lujo en Madrid, una simple mesera se atrevió a corregir a la traductora personal de un multimillonario frente a todos los presentes. Lo que nadie imaginaba era que aquella joven sabía más idiomas y más verdades de las que cualquiera en esa mesa podía soportar. Una sola frase bastó para cambiarlo todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Las luces del restaurante El Mirador de la Rambla brillaban como pequeñas estrellas reflejadas en las copas de vino. Era la noche de la fiesta de la Merced. Y mientras afuera Barcelona respiraba música y fuegos artificiales, dentro del salón el ambiente olía a lujo, a promesas y a contratos millonarios. Clara Vilanova caminaba entre las mesas con la bandeja firme, la mirada baja y el corazón en calma, o al menos eso intentaba, a sus 29 años. Había aprendido que la discreción era la forma más silenciosa de dignidad. Nadie reparaba en ella, salvo cuando el vino faltaba o el pan se enfriaba. Pero Clara escuchaba más de lo que parecía. Reconocía acentos, detectaba mentiras y podía adivinar el estado de ánimo de un cliente solo por cómo dejaba la servilleta. Aquella noche, en la mesa del fondo, un hombre de traje gris hablaba con tono cortante. Era Alejandro Serrano, un empresario madrileño conocido por cerrar acuerdos imposibles. Frente a él, dos socios extranjeros sonreían con falsa cortesía. Clara observó sus gestos mientras servía discretamente el vino tinto de Rioja. Algo en la conversación no cuadraba. Alejandro parecía irritado. Uno de los intérpretes, un joven con aire de suficiencia, traducía sus palabras con cierta ironía. Clara, que había estudiado idiomas antes de abandonar la universidad para cuidar de su hermano enfermo, captó cómo cambiaba el sentido de cada frase. Está diciendo lo contrario de lo que el señor Serrano intenta explicar, pensó, sintiendo un calor subirle al cuello. Pero no era su lugar intervenir. En ese restaurante, las camareras eran sombras con delantal. En la cocina, la jefa de sala le susurró que el cliente de la mesa 6 no toleraba errores. Clara asintió, aunque por dentro la inquietud crecía. Sabía que aquel hombre de mirada severa no era el monstruo que todos describían. Había visto en sus ojos un cansancio parecido al suyo, esa soledad que ni el dinero ni el poder consiguen borrar. Cuando regresó con el postre, escuchó al intérprete tergiversar otra frase crucial. Los socios sonrieron satisfechos, pero el gesto de Alejandro se endureció como piedra. Clara respiró hondo. La bandeja tembló entre sus dedos. Si callo, lo perderá todo, se dijo. Un instante después, dejó la bandeja sobre la mesa auxiliar, dio un paso al frente y, con voz serena pero firme, habló en inglés. Disculpen. Creo que ha habido un error en la traducción. Lo que el señor Serrano quiso decir fue exactamente lo contrario. El silencio cayó como una campana. Los comensales la miraron sorprendidos. Algunos rieron con incredulidad. Alejandro la observó, entre enfado y desconcierto, sin entender cómo aquella camarera se atrevía a interrumpir una negociación de millones. Pero mientras Clara explicaba con calma la frase correcta, los extranjeros intercambiaron miradas incómodas. El intérprete palideció. El empresario la dejó terminar. Y luego, con una voz grave, pidió confirmación a sus interlocutores. Ellos, tras unos segundos tensos, asintieron con torpeza. Alejandro cerró los ojos un instante, comprendiendo que aquella desconocida acababa de salvarle. Cuando volvió a abrirlos, ya no vio a una camarera. Vio a alguien que había tenido el valor que a él mismo le faltó durante años. El resto de la cena transcurrió en un extraño equilibrio. Clara evitó mirarlo, temiendo haber cruzado una línea imposible de regresar. Al final, cuando el salón quedó vacío y solo se oía el eco de los platos, Alejandro se acercó con paso pausado. Gracias, dijo simplemente, sin más adornos. No todos se atreven a decir la verdad
cuando el precio puede ser tan alto. Clara bajó la mirada, sin saber qué responder. «No fue por usted», señor, susurró. «Fue por lo correcto». Él sonrió. Un gesto leve, casi imperceptible, y salió bajo las luces doradas de la Rambla. Afuera, los fuegos artificiales pintaban el cielo de rojo y azul. Y Clara se quedó mirando el reflejo en los cristales, sin imaginar que aquel encuentro silencioso cambiaría el rumbo de su vida. Esa noche, mientras cerraba la caja y doblaba el delantal, pensó en Mateo, su hermano, dormido en el pequeño piso de Sands. No sabía cómo. Pero algo dentro de ella le decía que todo estaba a punto de moverse. Y tenía razón. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido por todo el restaurante. Las compañeras de Clara no hablaban de otra cosa. «Te atreviste a corregir a un cliente. ¿Sabes quién era ese hombre?». Ella trataba de restarle importancia, pero dentro sentía una mezcla de miedo y orgullo. Temía que la despidieran, aunque una parte de ella, la misma que tantas veces había callado, se sentía libre. Al mediodía, cuando colgaba el delantal para terminar su turno, la jefa de sala la llamó. «Clara, hay alguien esperándote en la terraza». Su tono era neutro, pero sus ojos curiosos. Al salir, el sol de Barcelona le obligó a entornar los ojos. En una mesa apartada, Alejandro Serrano la esperaba, vestido con un traje azul oscuro y sin corbata. Tenía frente a él 2 cafés, uno aún humeante. «Siéntate». «Por favor», dijo con esa voz grave que imponía respeto. Clara obedeció, sin entender nada. «Señor Serrano, si he hecho algo mal, le pido disculpas». Todo lo contrario, la interrumpió. «Gracias a ti, ayer no firmé el peor contrato de mi vida». Ella se quedó muda. «No suelo agradecer 2 veces», continuó él, con una sonrisa cansada. «Pero hay algo en ti que me hizo pensar. ¿Por qué alguien con tu talento trabaja sirviendo copas?». Clara dudó. No quería hablar de sí misma, pero había algo sincero en aquella mirada. «Dejé los estudios», respondió al fin. «Mi hermano Mateo enfermó, y necesitábamos dinero. Esto era lo más estable que podía conseguir». Alejandro asintió despacio, como quien entiende más de lo que dice. «Necesito una persona de confianza», añadió. «Alguien que sepa escuchar y que no tema decir la verdad». «¿Yo?», preguntó incrédula. «Tú», confirmó él. «Trabajo en Madrid. Si aceptas, mañana tendrás tu billete de tren». El silencio entre ambos fue largo. Las gaviotas giraban sobre el puerto, y el murmullo de la ciudad llegaba como un rumor lejano. Clara pensó en Mateo, en su rostro pálido, en las facturas que no alcanzaban. No podía negarse, aunque todo le parecía un sueño. «Está bien», murmuró. «Acepto». Alejandro se levantó y le tendió la mano. «No te arrepentirás. Pero debes saber algo. En mi mundo, la lealtad es un arma de doble filo». Esa frase la acompañó todo el día. Cuando regresó a casa, el pequeño piso de Sands le pareció más pequeño que nunca. Mateo, de 15 años, estaba frente al ordenador. «¿Otra vez llegas tarde?», preguntó medio dormido. «Fue un día raro, cariño, pero creo que se avecinan cambios». Él sonrió sin entender. «¿Buenos o malos? Eso aún no lo sé», respondió ella, acariciándole el cabello. Esa noche, mientras preparaba una maleta con más dudas que ropa, pensó en la promesa que se hizo a sí misma años atrás: no volver a confiar en nadie del mundo de los poderosos. Pero, de algún modo, aquel hombre había despertado algo que creía muerto: la esperanza. A la mañana siguiente, la estación de Sands estaba llena de viajeros. Clara se despidió de su hermano con un abrazo largo. «Te escribiré todos los días», le prometió. «Y yo estudiaré inglés», contestó él, intentando parecer fuerte. El tren arrancó lentamente, dejando atrás los tejados de Barcelona. Por la ventanilla, Clara vio cómo el Mediterráneo se alejaba y con él una parte de su pasado. En su regazo,
El billete hacia Madrid parecía más un salto al vacío que una oportunidad. Cerró los ojos y respiró hondo, repitiéndose las palabras que había escuchado la noche anterior. En mi mundo, la lealtad es un arma de doble filo. No sabía entonces que esa frase sería una profecía. Porque en Madrid, entre trajes oscuros y reuniones silenciosas, Clara descubriría que la verdad no siempre salva, a veces hiere. El tren AVE deslizaba sobre las vías como una flecha blanca atravesando la meseta. Clara observaba por la ventanilla los campos de Castilla que se extendían hasta el horizonte, donde el sol nacía perezoso. En su regazo, un libro que no leía y un nudo en el estómago que no lograba deshacer. No era miedo. Era esa mezcla de vértigo y esperanza que acompaña a los comienzos. Cuando el altavoz anunció: «Próxima estación, Madrid Puerta de Atocha», sintió que la vida giraba una página. Alejandro Serrano la esperaba en el andén. Puntual, impecable, como si el tiempo no tuviera derecho a desordenarle un solo cabello. Le estrechó la mano con cortesía y la condujo hasta un coche negro que aguardaba afuera. «Bienvenida a Madrid, Clara. A partir de hoy, esto será tu nuevo punto de partida». Durante el trayecto, ella apenas habló. Observaba la ciudad que se abría ante sus ojos. Avenidas anchas, cafeterías llenas, el tráfico lento y constante. Alejandro la llevó directamente a la oficina de su empresa, Serrano Consultores. Un edificio moderno de cristal en el barrio de Salamanca. Allí conoció a Rodrigo Núñez, su asistente de confianza. Un hombre amable que la recibió con una sonrisa franca. «Así que tú eres la camarera valiente», bromeó. «Bienvenida al caos». Alejandro le explicó que comenzaría ayudando con correspondencia y traducciones. Clara aceptó, agradecida. Aunque la magnitud del lugar la intimidaba, todo olía a eficiencia. Alfombras grises, pantallas encendidas, gente que caminaba deprisa sin mirar a nadie. Aún así, notó algo más profundo. Una atmósfera de desconfianza, de silencios medidos. Aquella tarde, cuando terminó su primera jornada, Clara bajó al pequeño café frente al edificio. El camarero, un hombre mayor con bigote blanco, le sirvió un café cortado y un trozo de tarta de Santiago. «¿Primera vez en Madrid, verdad?», preguntó con acento gallego. «Sí. Todo es tan grande. Madrid no te abraza enseguida». «Hija», dijo él con una sonrisa, «pero cuando lo hace, no te suelta». Clara agradeció el consejo. Y, por primera vez desde que salió de Barcelona, sonrió con sinceridad. Al volver al apartamento que Alejandro le había alquilado cerca del Retiro, encontró sobre la mesa una nota manuscrita. «Confía en ti. No estás aquí por casualidad. Hey, Serrano». Leyó la frase varias veces, sin saber si era un gesto amable o una advertencia. Los días siguientes se sucedieron con rapidez. Clara demostró una habilidad que nadie esperaba. Organizaba los informes, corregía errores en las traducciones, anticipaba necesidades sin que se lo pidieran. Alejandro la observaba desde su despacho, intrigado por aquella joven que parecía entender el ritmo de la empresa mejor que muchos veteranos. Pero también notaba algo más. Una tristeza silenciosa en su mirada, como si cada sonrisa costara un esfuerzo. Una tarde, mientras revisaban unos documentos, el teléfono de Clara vibró. Era un mensaje de Mateo. «He aprobado el examen de inglés. Gracias por creer en mí». Las lágrimas le humedecieron los ojos. Alejandro fingió no verlo, pero aquella emoción genuina le recordó a su propia hermana, a la que no veía desde hacía años. «¿Está todo bien?», preguntó él suavemente. «Sí, señor. Es solo que, a veces, uno se olvida de que las pequeñas victorias también cuentan. Créeme», dijo él mirando por la ventana. «Son las únicas que realmente importan». Clara sintió que, por primera vez, ese hombre distante hablaba desde un lugar honesto.
Afuera, la tarde se teñía de dorado, y el reflejo de los edificios de cristal daba la impresión de que el cielo entero ardía. Esa noche, mientras escribía un correo a Mateo, comprendió que su vida había comenzado a cambiar sin que se diera cuenta. Madrid la había recibido con sus luces, sus sombras y sus desafíos, y aunque no lo sabía todavía, ese mismo despacho donde ahora tomaba notas sería el escenario de una traición que pondría a prueba su fe en la verdad y en las personas. Habían pasado varias semanas desde su llegada a Madrid, y Clara ya se movía por la oficina como si llevara años allí. Alejandro confiaba en ella cada vez más, encargándole tareas que antes reservaba para Rodrigo. Sin embargo, ese nuevo equilibrio despertó murmullos entre algunos empleados. Nadie entendía cómo una camarera de restaurante había escalado tan rápido hasta convertirse en la mano derecha del jefe. Un martes por la tarde, mientras revisaba unos informes en la sala de reuniones, Clara notó algo extraño. Entre los documentos había un contrato duplicado, con cifras diferentes. Al principio pensó que era un error, pero al comparar las firmas, vio que la de Alejandro había sido falsificada. El corazón le dio un vuelco. Guardó el papel discretamente en su carpeta y decidió esperar el momento adecuado para hablar con él. Aquella noche, Madrid brillaba con una lluvia fina que caía sobre los cristales del despacho. Alejandro trabajaba solo, la chaqueta colgada del respaldo, el rostro iluminado por la luz del monitor. Cuando Clara tocó la puerta, él levantó la mirada cansada. Aún aquí. Deberías descansar. Necesito mostrarle algo, señor Serrano, dijo ella con voz contenida. Le tendió el documento. Él lo tomó. Lo examinó en silencio y frunció el ceño. Esto no puede ser, murmuró. Es la propuesta de Valcárcel. Asociados. ¿De dónde lo sacaste? Lo encontré en la carpeta de cuentas. La firma no es suya. El nombre cayó como un golpe. Ernesto Valcárcel. Mentor y antiguo socio de Alejandro. Era el último hombre del que sospecharía. Ernesto no haría algo así, dijo. Pero su voz sonó más como un deseo que una certeza. Clara no insistió. Solo añadió, con calma, a veces, quienes más nos enseñan también nos ponen a prueba. Él guardó el documento y se quedó mirando la lluvia. Durante unos minutos, el silencio fue tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj. Gracias, Clara. Pero no menciones esto a nadie, ordenó al fin. Aún necesito entender lo que está pasando. Los días siguientes fueron extraños. Ernesto lo llamó varias veces, pidiendo reuniones, enviando correos llenos de cortesía. Alejandro se debatía entre la lealtad y la sospecha. Clara lo veía deteriorarse. Dormía poco, hablaba menos, bebía demasiado café. En su mirada había una sombra que no había visto antes. Una tarde, Rodrigo la detuvo en el pasillo. No sé qué está pasando, pero algo huele mal. Ernesto lleva semanas moviendo cuentas. Ten cuidado, Clara. Aquí las verdades cuestan caro. Esa advertencia resonó en su mente mientras caminaba por el Parque del Retiro. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Pensó en Mateo, en su promesa de protegerlo, y entendió que la vida siempre la empujaba al mismo dilema: callar o decir la verdad, aunque doliera. Al día siguiente, Clara vio a Ernesto entrar en la oficina. Su presencia imponía. Alto, elegante, de sonrisa suave pero ojos fríos. Se acercó a ella y, con una amabilidad envenenada, dijo: «Así que tú eres la nueva asistente. Debes de ser muy especial para que Alejandro confíe tanto en ti». Clara sostuvo su mirada sin ceder. «Solo intento hacer bien mi trabajo, señor». Él sonrió, pero en sus ojos brilló un destello de amenaza. «En esta empresa, muchacha, hacer bien el trabajo no siempre es suficiente». Cuando se alejó, Clara sintió un escalofrío.
En su escritorio, el teléfono vibró con un mensaje anónimo. No confíes en nadie. La reunión en Budapest decidirá todo. Guardó el móvil, tratando de que nadie notara el temblor de sus manos. Afuera, el cielo de Madrid se oscurecía, y en el reflejo del cristal, creyó ver por un instante su propio miedo convertido en certeza. El vuelo a Budapest despegó en una mañana gris. Alejandro miraba por la ventanilla sin decir palabra, mientras Clara revisaba por última vez los documentos en su tableta. Sabían que la reunión con Valcárcel, asociado, sería decisiva. O limpiaban el nombre de la empresa, o todo se vendría abajo. Ninguno lo admitía en voz alta, pero ambos comprendían que aquel viaje no era solo de negocios, sino una batalla por la verdad. Al aterrizar, el aire helado de Hungría los recibió con un olor metálico. Mezcla de lluvia y río Danubio. El hotel donde se celebraría el Congreso Internacional de Inversiones estaba lleno de ejecutivos con sonrisas medidas y trajes oscuros. Ernesto Valcárcel ya estaba allí, saludando a todos con el encanto del hombre que sabe disfrazar sus pecados con cortesía. Cuando vio a Alejandro, se acercó con los brazos abiertos. «Amigo mío», exclamó, «me alegra verte, después de tantos malentendidos». Alejandro sostuvo el saludo sin devolver la sonrisa. «También yo esperaba esta conversación, Ernesto». Durante la cena previa al evento, las palabras fueron amables, pero los ojos hablaban otro idioma. Clara, sentada a un lado, tomaba notas y observaba cada gesto. Sabía que Ernesto tenía un plan. Presentaría el proyecto robado como propio, dejando a Serrano como un incompetente. Sin embargo, ella y Rodrigo habían preparado un movimiento silencioso. Los contratos falsos estaban copiados, y las pruebas, guardadas en un pendrive dentro de su bolso. A la mañana siguiente, la sala principal del Congreso resplandecía bajo lámparas de cristal. Decenas de inversores ocupaban sus asientos. Ernesto subió al estrado y comenzó su exposición, proyectando gráficos y cifras que Clara reconoció de inmediato. Era el trabajo de Alejandro. Cada diapositiva era una puñalada. Alejandro permanecía inmóvil, los dedos entrelazados sobre la mesa. Clara sentía como el pulso le golpeaba las sienes. ¿Va a dejar que lo robe delante de todos?, susurró. Aún no, respondió él con serenidad tensa. Espera el momento justo. Cuando Ernesto terminó su discurso, los aplausos llenaron la sala. Entonces, Alejandro se levantó lentamente y pidió la palabra. Antes de felicitar al señor Valcárcel, dijo con voz firme: «Quisiera que revisáramos un pequeño detalle». El público guardó silencio. Clara conectó su pendrive al proyector, y en la pantalla aparecieron los documentos originales, con fecha y firma verificables. «Estos archivos pertenecen a Serrano Consultores», explicó ella. «Las pruebas de propiedad están registradas ante notario desde hace 3 meses». Un murmullo recorrió la sala. Ernesto intentó mantener la compostura, pero su rostro perdió color. «Esto es absurdo», replicó. «La señorita está confundida». «No lo creo», intervino Rodrigo desde el público. «Yo mismo registré los documentos. Y aquí está la confirmación bancaria de la transferencia que usted realizó con fondos no declarados». Las pantallas mostraron los correos y las cuentas. Nadie respiraba. Ernesto trató de hablar, pero Alejandro se adelantó. «Durante años confié en ti, Ernesto. Me enseñaste todo, incluso a no mirar demasiado cerca la verdad. Pero hoy aprendí algo de esta mujer», dijo señalando a Clara. «La lealtad no se compra, se gana». Los aplausos que siguieron no fueron de cortesía, sino de respeto. Ernesto abandonó la sala escoltado por 2 agentes de seguridad del Congreso. Mientras la prensa se abalanzaba sobre él, Alejandro permaneció de pie, inmóvil, como si le hubieran arrancado un peso enorme del alma. Cuando todo terminó, salieron al balcón del hotel. La ciudad se extendía bajo una luz dorada que caía sobre el Danubio. Clara se apoyó en la baranda.
exhausta. ¿Y ahora qué pasará? Ahora. Empieza lo difícil, respondió él, mirando el horizonte. Limpiar el daño. Reconstruir lo que se rompió. Hubo un silencio largo, lleno de respeto y algo más que ninguno quiso nombrar. Gracias, Clara. Si no fuera por ti, seguiría ciego. Ella sonrió con suavidad. No me dé las gracias, señor. A veces solo hay que abrir las ventanas para que entre la luz. Un trueno lejano resonó sobre el Danubio. Alejandro bajó la mirada, pensativo, y añadió con voz baja: a veces, la luz también muestra las sombras que no queríamos ver. La lluvia empezó a caer lentamente, fina y constante. Clara levantó el rostro y la dejó resbalar por sus mejillas. En el reflejo de los cristales del hotel, vio a Alejandro marcharse despacio, con la espalda recta y la expresión de quien ha ganado una guerra, pero ha perdido una parte de sí mismo. Había pasado casi un año desde aquel viaje a Budapest. El invierno había cedido su lugar a una primavera tibia, y Madrid olía a azahar y pan recién hecho. En las noticias, nadie hablaba ya de Valcárcel. Había desaparecido del mundo financiero, como si el silencio se lo hubiera tragado. En cambio, Serrano Consultores renacía con un nuevo propósito. Alejandro había reducido su equipo, renunciado a proyectos turbios y abierto un fondo de becas para jóvenes traductores, a nombre de alguien a quien debía más de lo que podía decir: Clara Vilanova. Ella, sin embargo, llevaba meses de baja. Tras la tensión del escándalo, su hermano Mateo había sufrido una recaída y necesitó cuidados. Vivían en un pequeño pueblo de la sierra, entre olivos y aire limpio. Cada tarde, Clara le leía en voz alta los libros que antes no pudieron comprar. Mateo, más fuerte ahora, bromeaba con su antigua seriedad de adolescente. Nunca pensé que leeríamos tanto juntos. Ni yo que tendría tiempo para hacerlo, contestaba ella con una sonrisa. Un sábado, mientras colgaba la ropa al sol, un coche se detuvo frente a la casa. De él bajó Alejandro, con una chaqueta clara y una expresión que mezclaba nerviosismo y ternura. Vaya, señor Serrano, bromeó Mateo desde la ventana. Si ha venido a ofrecerle trabajo otra vez, tendrá que hacer cola. Los tres rieron, y el hielo del pasado se derritió en un instante. Caminaron por el campo, entre el rumor del viento y el canto de las cigarras. No vine a hablar de trabajo, dijo Alejandro al fin. Vine a agradecerte, no solo por salvar mi empresa, sino por recordarme quién era. Clara lo miró con dulzura. Yo no hice nada que usted no hubiera hecho si aún creyera en las personas. Exactamente, respondió él con una media sonrisa. Me enseñaste a creer de nuevo. Se detuvieron junto a una vieja fuente. El agua caía despacio, reflejando el cielo azul. He pensado mucho, continuó él. Toda mi vida creí que el éxito consistía en no necesitar a nadie. Pero cuando lo perdí todo, comprendí que la verdadera riqueza son los vínculos que uno es capaz de construir. Clara guardó silencio, dejándole espacio a sus palabras. ¿Y qué piensa hacer ahora con esa riqueza?, preguntó finalmente. Compartirla, dijo él sin dudar. El fondo de becas llevará el nombre de tu hermano. Fundación Mateo Vilanova. Para que ningún joven tenga que abandonar sus estudios por falta de dinero. Clara se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas le temblaron en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Eso no hacía falta, Alejandro. Sí hacía falta, contestó él con serenidad. Hay deudas que no se pagan con dinero, solo con gratitud. El viento sopló entre los olivos y llevó consigo el olor de la tierra húmeda. Por un momento, ninguno habló. Era un silencio lleno de comprensión, como si las palabras ya no hicieran falta. Cuando el sol empezó a caer, regresaron a la casa. Mateo encendió una radio vieja, y una voz melancólica llenó la habitación con una canción antigua. Volver a empezar siempre. Clara y Alejandro se miraron. No necesitaban promesas.
Ambos sabían que el pasado había sido un maestro severo, pero también que los había preparado para algo más: vivir con sencillez, con verdad. Antes de marcharse, Alejandro se detuvo en el umbral. Clara, a veces las heridas no desaparecen, pero sanan cuando aprendemos a hablar de ellas sin miedo. Ella asintió, y cuando alguien escucha sin juzgar, añadió. Él sonrió y la abrazó con respeto, con esa calidez que nace del reconocimiento mutuo. El sol se escondía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de cobre y rosa. Clara lo acompañó con la mirada hasta que el coche desapareció por el camino de tierra. Esa noche, mientras el aire olía a flores y esperanza, escribió en su cuaderno una sola frase: las palabras pueden herir, pero también pueden sanar. Y en ese instante entendió que, a pesar de todo, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes tienen el valor de decir la verdad y el corazón de perdonar. A veces, la vida nos sorprende no con grandes gestos, sino con silencios que curan. Alejandro Serrano, aquel hombre que lo tuvo todo y perdió lo esencial, encontró en la sencillez de una camarera la verdad que el éxito le había ocultado, que las heridas más hondas solo sanan cuando alguien se atreve a escucharlas. Y Clara, que creyó haber llegado al final de su camino, descubrió que aún podía comenzar de nuevo, que la gratitud y el perdón son las formas más puras del amor. Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse de otra manera, o tienes algo que aportar, escribe el número 0. Lo importante es que sigamos conversando, porque las historias, como la vida, se completan cuando se comparten. En el fondo, esta es una historia sobre redención, sobre cómo el poder de una palabra honesta puede transformar incluso los corazones más endurecidos. El dinero puede comprar tiempo, pero no puede devolver la paz perdida. La familia, en cambio, nos ofrece siempre un lugar donde volver, aunque hayamos tardado toda una vida en comprenderlo, como una lámpara encendida en la ventana durante una noche de tormenta. Un gesto de bondad sincera puede guiar a los que se extraviaron por orgullo o miedo. Quizás tú también hayas sentido, alguna vez, que la vida te pedía empezar de nuevo. Tal vez recuerdes un nombre, una promesa o una oportunidad que no tomaste. Este es el momento de reconciliarte con ella, de tender la mano sin esperar nada a cambio. Porque, al final, todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser perdonados, ser amados. Así que, antes de cerrar los ojos esta noche, piensa en alguien a quien aún puedas ofrecer una palabra buena, una llamada, un abrazo. Puede parecer poco, pero, a veces, una sola palabra basta para cambiar un destino. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte, a seguir compartiendo conmigo más historias reales que nos recuerden que nunca es tarde para volver a empezar.